Sí, sí, Vamos a orar sí. entonces, hermanos, Amén. para comenzar. Padre, gracias te damos en esta noche por un día más que nos regalas. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes. Reconocemos que somos muy limitados y necesitamos el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias. Ayúdanos y ponemos todo en tus manos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a poner el material. Ahí se los pasé a ustedes. Entonces estamos en la clase de eventos finales. Hoy estamos en la clase número 2, métodos de interpretación escatológica. Introducción teológica. Miren, esto que está aquí es muy importante. Dice, la interpretación de los textos proféticos constituye uno de los desafíos más complejos de la teología bíblica. Si hay algo que es una de las cosas más difíciles de poder interpretar, es la escatología bíblica. Acuérdense que vimos la vez pasada que escatología quiere decir el estudio de los eventos futuros. Entonces hay muchas imágenes, hermano, hay muchas visiones. Entonces a veces no es tan fácil. Y hay algunos estudiosos que creen una cosa, otros creen otra cosa. Y por eso dice aquí la interpretación de los textos proféticos constituye uno de los desafíos más complejos de la teología bíblica. Miren, ya casi al final de las clases, yo les voy a poner dos videos de dos maestros y prácticamente están en contra uno del otro. Y ahí es donde vamos a ver lo que dice este slide que está ahí. La interpretación de los textos proféticos constituye uno de los desafíos más complejos de la teología bíblica. Por todo lo que hay, ¿verdad? Que tenía 7 cabezas, que tenía 4 brazos, que tenía... Entonces no es tan fácil. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero bueno, nosotros estamos con la ayuda del Espíritu Santo tratarnos de acercar lo más posible. Mire lo que dice aquí, otra cosa interesante. Las diferencias entre las posturas escatológicas no se originan principalmente en el contenido bíblico. O sea, la Biblia no tiene problema, sino en el método hermenéutico empleado. No sé si logran captar. La Biblia no tiene problema. El problema es que yo creo una cosa según un pasaje y otro maestro cree otra cosa, ¿verdad? Pero la Biblia no tiene problemas. Ahora, cuando ustedes vean, si Dios permite, estos dos maestros que yo les voy a poner, entonces ustedes van a tomar la decisión y decir, yo creo más como este o yo creo más como el otro. Y yo pues voy a ir dando mis criterios, ¿verdad? Humildemente voy dando mis criterios, pero me interesa que ustedes entiendan lo que estamos viendo, ¿verdad? Que no es algo tan fácil.
y hay que pedirle al Espíritu Santo y por eso estamos estudiando. Cómo se interpreta la Biblia determina lo que se cree sobre el futuro. Entonces, alguien cree una cosa, como la interpreta, así cree, hay otro. Por ejemplo, les voy a decir algo. La mayoría cree que hay muchas cosas que todavía no se han cumplido, pero hay otros maestros que creen que la mayoría ya se cumplió. Un ejemplo, la tribulación para la mayoría es algo que está cerca de venir. Para otros dicen, no, hombre, si la iglesia ha estado en tribulación durante 2000 años. O sea, los primeros cristianos les arrancaban la cabeza, los quemaban, los despellejaban. Y la iglesia ha pasado tribulación, pero no han podido comprender y creen que solo son 7 años. Ahora, esto que les estoy explicando, hermano, lo que quiero es abrirle la mente para que ustedes entiendan que hay un grupo, porque como los eventos proféticos, escatológicos, no son tan fáciles, entonces hay algunos que creen que la tribulación va a venir y otros que dicen, no, si la tribulación es lo que la iglesia ha sufrido. Misioneros que ahora mismo están sufriendo allá en Arabia, en los países musulmanes. Entonces hay esa pugna, ¿verdad? Solamente quiero que se ubiquen un poquito, que como es difícil, hay esas interpretaciones. Ahora, más adelante voy a dar tiempo de preguntas y voy a dar tiempo de que si alguien quiere agregar algo más, lo haga. Pero estoy más o menos dando estas explicaciones. La escatología, más que cualquier otra área, requiere una interpretación cuidadosa debido a la presencia de los lenguajes simbólicos, de la literatura apocalíptica y de las profecías predictivas. Ahí explico en el material cada una de ellas. El lenguaje simbólico es una forma de comunicación que utiliza imágenes, metáforas, figuras y representaciones no literales para expresar realidades profundas, espirituales o complejas. Entonces a veces de repente dice que el personaje que venía, que da a interpretar que es Cristo, que venía en un caballo blanco, tenía ojos de fuego. Entonces alguien puede decir, uy, yo no sabía que Cristo era tan feo, con unos ojos de fuego, qué miedo. Pero está usando una figura que tal vez está queriendo dar una enseñanza profunda, espiritual o compleja. No describe hechos de manera directa, sino que los muestra, los evoca, es lo que significa. Ese es el lenguaje simbólico. Ejemplo del lenguaje simbólico. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Está hablando de Dios, ¿verdad? Sepultará, ¿qué dice? Nuestras iniquidades. Entonces alguien dice, oh, yo no sabía que Dios usaba un cementerio. ¿será que usa los sepultureros o él mismo entierra las iniquidades? Eso está usando una figura, hermano. Y después la otra también igual, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En realidad, Dios no usa sepultar nuestras iniquidades en un cementerio, ni necesita echar el pecado en el mar. Está usando una figura.
Miren lo que dijo un niño, aquí lo anoté. Estábamos bautizando un grupo de iglesias, tal vez como 20 iglesias, y había como tal vez 50 hermanos que se estaban bautizando. 3 de cada iglesia, 5, 1. Entonces a un niño pues le dijeron que el bautismo era para dar muerte a la vida vieja, al pecado, y que cuando volvía a salir, el que se bautizaba era una nueva vida. Entonces el niño era en una piscina, hermano, de un retiro, un lugar de retiro. Y al rato, a las horas después de los bautismos, se usaba la piscina. Entonces un niño dijo, no nos podemos bañar en la piscina, mamá, le dijo, porque ahí dejaron los hermanos todos sus pecados y ahí se nos van a pegar. Porque el niño creía que ahí quedan los pecados. Entonces hay gente que dice, Dios sepulta mis iniquidades en el cementerio. No, está usando una figura. Es que Dios tira todos mis pecados en el mar. Entonces no, es que está usando una figura. Ahora, pero usted puede oír un predicador que diga, ustedes saben que Dios, voy a subir esto otra vez, usa los sepultureros de los lugares para enterrar las iniquidades de la gente. Pero no es eso lo que en realidad enseña, solo está usando algo simbólico, ¿verdad? Y al echar también a lo profundo, igual está usando algo simbólico. No es que si en realidad me meto al mar se me van a pegar los pecados del otro que ahí los tiró Dios, no. Está usando una figura. Literatura apocalíptica, esta es la otra. La literatura apocalíptica es un género bíblico y extrabíblico caracterizado por visiones, símbolos, imágenes cósmicas y revelaciones sobre el fin de los tiempos o la intervención decisiva de Dios en la historia. Presenta una visión dualista, o sea, habla del bien y del mal. Habla del presente corrupto y del futuro restaurado. Y ahí hay algunos ejemplos que están en la Biblia, ¿verdad? Que uno podría pues verlos si quiere. Entonces esa sería la apocalíptica. Y la tercera, estamos hablando, hermanos, de que los eventos futuros, la escatología, no es tan fácil la interpretación porque hay símbolos, porque hay literatura apocalíptica y porque hay profecía predictiva. La profecía predictiva es un tipo de mensaje profético que anuncia eventos futuros, generalmente vinculados a la acción de Dios en la historia. No es adivinación, su centro es la voluntad de Dios, no es el futuro por sí mismo. Puede anunciar juicio, restauración, liberación o la llegada del Mesías. Entonces vemos que hay esos 3 tipos de interpretaciones, ¿verdad? Tenemos que ver los símbolos, tenemos que ver la literatura apocalíptica y tenemos que ver la profecía predictiva. Base bíblica de la interpretación. Toda interpretación, toda la Biblia, hermano, tiene que tener hermenéutica, ¿verdad? Que es la interpretación. Tiene que haber exégesis, sacar lo profundo. Hay que estudiar qué quiso decir en aquel tiempo, cuál era la cultura de aquel tiempo.
cuál era el contexto que se estaba viviendo en aquel tiempo. Pero esto es importante. Segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, si hay algo que tenemos que hacer cuando estamos estudiando, cuando vamos a dar una enseñanza, cuando vamos a dar una prédica, es esto que está aquí. Que nosotros nunca querramos manipular nada. Miren que yo conozco un pastor que él es de Nicaragua y yo tal vez tenía como unos 30 y un poquito de años y él ya tal vez sus 55. Y le agarré mucho cariño. Yo venía de España a predicar y a él le encantaba que yo llegara con mi esposa a la iglesia de él, a la casa de él. Y hará como unos 10 años, hermanos. Yo perdí el número de él, pero lo conseguí hace como 10 años. Y yo lo llamo y ahí nomás casi cuando lo llamo me dice, yo estoy decepcionado de la Biblia, pastor. ¿Cómo le? No, me dice, la Biblia en realidad estoy viendo que es falsa, me dice. La Biblia tiene tantos errores, que la Biblia aquí, que la Biblia... Me dio tanto pesar, hermano. Y yo le dije, hermano, ¿y quién lo metió a eso? ¿Quién le dañó a usted si la Biblia es lo mejor que hay? El salmista David decía, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Hay cosas que tal vez no podemos entender, algunas cosas, pero no podemos decir en realidad. Entonces, que no haya nada ni nadie, hermano, que nos mienta, que nos haga retroceder, que empecemos a decir cosas de la Biblia. Pero Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, o sea, no seas haragán. Ora, estudia, prepárate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense lo que estamos viendo. Base bíblica de la interpretación. O sea, lo primero no es que sepamos tanto, lo primero es tener un corazón limpio para interpretar la Biblia. No venir con prejuicio. Yo creo algo y voy a estudiar eso. ¿Qué quiero decir con eso? Alguien dice, bueno, las mujeres no pueden predicar, no pueden ser pastoras, y yo ya voy al libro estudiándolo de esa manera. Yo no puedo llevar prejuicio a estudiar la palabra del Señor. Debo de ir con un corazón limpio. Exégesis, usa bien, le dijo, y eso es ortotomeo. Quiere decir cortar correctamente, implica precisión y no una interpretación libre. Usa bien, le dijo Pablo a Timoteo. Quiere decir, no hagas lo que quieras, no interpretes como tú quieras. Interpreta de la forma correcta. Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso. Debemos de respetar el contexto, o sea, saber todo lo que estaba pasando en aquel tiempo. Y evitar subjetividad, o sea, cosas que no son reales. Hay que evitarlas. Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Miren, esa es una forma correcta de interpretar la Biblia. Acuérdense que estamos hablando de interpretación bíblica. Y entonces en Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa debe ser la forma de que nosotros interpretamos la palabra del Señor. Principio hermenéutico. Hay que leer, hay que interpretar y hay que aplicar, ¿verdad? Y para eso, pues hay que tener herramientas para poder hacerlo. Ver diferentes versiones de Biblia, ver algún par de comentarios y ver para poder leer, interpretar y aplicar. Principios hermenéuticos generales. Antes de estudiar los métodos, se deben establecer principios básicos. 1. Interpretación literal gramatical. El texto debe entenderse según la gramática. Ahora, algunos de los que están aquí, vimos la vez pasada acerca de la hermenéutica y estuvimos aprendiendo que hay cosas que se llaman hebraísmos. Esos son como los dichos de nosotros, ¿verdad? En Nicaragua hay dichos que son muy diferentes en El Salvador y en Honduras. Entonces, o a veces un dicho de Nicaragua quiere decir una cosa y en Honduras quiere decir otra. Entonces, si yo escribo una carta y un hondureño la lee, según lo que él cree, lo que dice, aquí quiso decir esto. No quise decir lo que tú crees, yo quise decir lo que se dice en Nicaragua. Entonces, en Israel habían hebraísmos. Y aquí puse el ejemplo. Cuando el Señor dice, el que no aborrece a padre y a madre. Entonces, ahora desde nuestro tiempo, en el 2026, wow, dice el que no sabe, ¿cómo es que Cristo es un Dios de amor si dice que debo de aborrecer a mi madre, lo más lindo que tengo? En realidad lo que quería decir él es, tienes que amar menos y amar más a Dios. Ese era un hebraísmo que había en aquel tiempo. Pero si alguien no lo conoce, entonces se va a equivocar. Entonces, una de las primeras principios es la interpretación literal gramatical. O sea, tenemos que ver con lo que significaba en aquel tiempo eso, ¿verdad? Del contexto histórico, qué significaba en aquel tiempo y también cuál era la intención del autor, ¿verdad? Yo le expliqué a la vez pasada y lo voy a explicar ahora. Nosotros fuimos misioneros en España y España está lleno de musulmanes que vienen de Marruecos. Un musulmán a mí no me escucharía si yo voy con una mujer, porque son machistas al extremo. Entonces, si queremos ir a evangelizar a un musulmán, tenemos que ir puro varones. Entonces, si yo hubiera escrito una carta o yo digo desde el púlpito, hermanos varones, acuérdense que solo nosotros vamos hoy a evangelizar. El que no entiende eso diría, ve, el hermano no le gustan las mujeres, porque él no llamó a ninguna mujer a ir a evangelizar. Pero sinceramente tenemos que ver el contexto y cuál es la intención del autor.
Cualquier pregunta ya saben que al final la pueden hacer, anoten. Entonces, en el contexto tiene que ver la historia, la cultura y la literatura o lo literario, lo que se escribía, como el hebraísmo que les dije. Analogía de la fe. Miren, hermanos, esto es muy importante. La Biblia se interpreta con la Biblia, ¿verdad? Si hay alguna duda en algo, entonces yo debo de buscar. La Biblia es mejor que quien sea. No importa qué cabezón es, qué inteligente es, cuánto ha estudiado, cuántos idiomas sabe. La Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, algo dice en un lugar y yo lo voy a buscar en otros lugares, ¿verdad? Eso es la interpretación. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. En una secta, el líder de la secta enseña pasajes como amémonos unos a otros. Y ahí está en la Biblia, ¿verdad que está? Amémonos unos a otros. Y de repente usa otro pasaje donde dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Y ahí está en la Biblia, ¿verdad que sí? La Biblia lo dice. Entonces de repente el líder de la secta dice, bueno, todas las mujeres que están en esta iglesia van a tener que vivir conmigo, porque ustedes deben de obedecer a los pastores y debemos amarnos unos a otros. Si nosotros buscamos la interpretación de la misma Biblia, dice que el hombre debe tener una sola esposa y que la esposa debe tener un solo marido. Entonces ya cuando vamos viendo eso, ya cortamos lo que esa persona quiso decir, quiso aprovecharse. Ahora, ellos lo hacen y lo usan de esa manera. Entonces, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. En otras palabras, hermanos, hay un pasaje que no lo podemos entender bien, no lo entiendo muy bien, entonces voy a ir a buscar otros pasajes de la Biblia que me van a aclarar lo que ese pasaje está diciendo. Y hay otra cosa que se llama progresión de la revelación. El Nuevo Testamento aclara el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia es una sola. Y el Nuevo Testamento no es que es mejor que el Antiguo, pero el Nuevo tiene que ver con la venida de Cristo, con lo que Cristo reveló directamente. Entonces, algunas cosas del Antiguo es bueno aclararlas con el Nuevo Testamento. Ahora, ¿vale más el Nuevo? No, es una sola, pero se llama progresión de la revelación. Entonces, si un profeta dijo algo que estoy confundido, pero Cristo dijo algo, para mí es Cristo, punto. Y no me meto a problemas porque yo sé que ahí lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento es la progresión de la revelación. Métodos principales de interpretación escatológica. Método literal gramatical histórico. Esa es lo que ya en parte hemos visto. Tiene que ver la gramática y tiene que ver lo histórico, lo que se vivía en aquel tiempo. Definición. Interpreta el texto en su sentido natural, considerando la gramática, la historia y el contexto. Así es que el método, este es el método prácticamente uno de los mejores que hay. Voy para arriba. Método literal, gramatical, histórico, porque encierra lo que quiso decir originalmente el escritor, según lo que se usaba en aquel tiempo, según lo que la historia en realidad declara en ese tiempo, porque ustedes saben que el idioma ha cambiado bastante.
¿verdad? Entonces yo, como les digo, no puedo interpretar un dicho de Honduras como que fuera de Nicaragua. Yo tengo que investigar qué quería decir en realidad en Honduras esa frase, porque puede ser que aquí en Nicaragua significa otra cosa. Entonces hay que investigar. Y dice, interpreta el texto en sentido natural, considerando la gramática, la historia y el contexto, que es todo lo de ese tiempo. Ejemplo, Israel es la nación literal, es Israel. En la gramatical histórica, Israel es Israel, la nación. Jerusalén era una ciudad, literal. Esa es la interpretación literal, gramatical, histórica. Características. Respeta el significado original, evita espiritualizar en exceso y usa simbolismo solo cuando el texto lo indica, ¿verdad? Porque hay gente que todo lo ve a través de símbolos, hermano, ¿verdad? Hay gente que en realidad llega a una casa, hermano, y dice, miren, aquí voy a orar por la gallina porque la gallina está endemoniada. Y todo lo usa así, simbólico, figurativo, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. La debilidad de este tipo puede ignorar el lenguaje simbólico si se aplica de forma rígida. Entonces el problema que puede tener este método literal, gramatical histórico, es que a veces los simbólicos no le hacen caso, digamos, como, no, esto es simbólico y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hermano, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Eso no es literal, pero lleva un significado. No, ahí Cristo estaba bromeando y no. Lo que Cristo nos quiso decir, hey, mira, ten cuidado. Pero no está diciendo que nos saquemos el ojo, ¿verdad? Si no anduviéramos todos ciegos. Entonces, tiene una enseñanza. Método alegórico. Este es un método más espiritual. Definición. Interpreta los textos proféticos como símbolos de realidades espirituales. Entonces, todo símbolo le da un significado espiritual. Ejemplo, Israel puede ser la iglesia. Jerusalén puede ser una comunidad de creyentes, algo espiritual. Ese sería el alegórico, ¿verdad? Y la verdad les quiero decir que entre las interpretaciones se dan las dos cosas, la literal y también la espiritual, alegórica. Pero ahí es donde uno debe de tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué está diciendo en realidad? Porque hay unos casos que está hablando literal de Israel y otros casos está hablando de la iglesia. Entonces hay que entender o estudiar bien eso. Características del alegórico espiritual. Enfatiza el significado espiritual y reduce la literalidad histórica. Entonces, este es como al revés del otro. El otro es literal y a veces los símbolos como que no valen nada y casi espiritualiza todo y lo que es real como que lo hace a un lado. Debilidad, alta subjetividad, o sea, no hay peligro de que todo es espiritual y puede distorsionar el significado original. Hermanos, voy a detener esto allí porque no sé si tienen preguntas.
No sé si están confundidos, si le están entendiendo. Y voy a parar aquí. Iba a parar hasta el final, pero lo voy a parar aquí por si ustedes tienen alguna pregunta. Espero que lo hayan escrito o quieren pues aclarar, digamos, algo más o quieren preguntar algo más. Así es que quiero saber cómo están. Pueden poner su micrófono, su video si necesitan. Y si tienen alguna pregunta o si van entendiendo todo, pues también lo pueden expresar. Porque esto es bastante, ¿verdad? Es bastante. Y lo que yo quiero es que ustedes queden claros. No sé si hay preguntas hasta aquí. Mi hermano Gerardo, ¿hay alguna confusión, alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está bien oscuro? ¿Cómo está la cosa? No, en realidad, pues es algo, ¿verdad? Un poco, no es que es nuevo, pero sí es un poco no confuso, como pudiera decir. Es algo bien extenso, pastor, que lo pone a pensar bastante a uno, ¿verdad? Porque hay cosas que en realidad no lo estudiamos mucho, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención cuando estaba hablando de cuando es literal, pastor, y es que estuve viendo una prédica de un varón ahí y estaba hablando del pozo de Bethesda y decía que eso era algo, ¿cómo fue que dijo la última palabra? Eh, Alegórico. Alegórico, sí, que estaba hablando de eso y estoy medio confundido cuando es alegórico, cuando usted estaba explicando, pero no sé en qué momento se puede aplicar cuando uno predica la alegoría, en qué momento o cómo puede estar uno saber cuándo es alegórico algo. En realidad, hermano, uno No sé si me debe, voy a entender. uno debe de explicar porque casi lo alegórico es como lo que yo creo o interpreto. Entonces, por Pero pastor, ejemplo, pero si yo le digo, voy a poner un perdón, ejemplo. ajá, El niño que llevaba los panes y los peces. ajá. La Biblia no dice para dónde iba, a quién le llevaba, pero yo voy a alegorizar. Posiblemente ese niño le llevaba esos peces o esos panes a su mamá para que se los cocinara a algunos hermanos que estaban en la guerra. O posiblemente ese niño llevaba los peces a sus hermanos que estaban en la guerra, porque cuando David, sus hermanos estaban en la guerra, su papá lo envió para que le llevara comida. Ahora, yo estoy alegorizando, pero debo de explicarlo, porque si no la gente después va a decir, el pastor explicó que los peces del niño iban para los hermanos en la guerra. No dice eso la Biblia. Entonces yo debo de explicar y decir, hermano, esto es una alegoría. Esto es lo que yo pienso, que ese niño iba con los peces a tal lugar. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, lo que usted está diciendo del pozo, eso fue algo literal, eso no era alegoría. ¿Me entiende? Ahí en la Biblia claramente se ve que llegaban, ponían a los enfermos, eso no es alegoría. Ahora, alguien puede decir, voy a alegorizar. A lo mejor ese hombre era un haragán y tal vez era un descuidado, un ejemplo, ¿verdad? Y él cuando el ángel llegaba, a él no le importaba, él se quedaba, qué sé yo, ahí estoy alegorizando porque la Biblia no lo dice. Entonces uno debe de explicar
que está alegorizando para que la gente no ande repitiendo algo que en la Biblia no está. Entonces uno puede alegorizar en un sentido porque David lo mandaron a dejar comida y era algo normal en aquel tiempo que a los niños y a los jóvenes los mandaban a dejar comida. Pero yo tengo que explicar, esto es una alegoría, esto es lo que yo pienso. Entonces, más o menos, esa es la idea. Pero hay gente que alegoriza cosas que son reales. Y no puede ser. Lo que es real, ¿verdad? Por ejemplo, yo leí a un escritor que estaba alegorizando porque él no cree en los milagros. Y él dice que Jesús jamás caminó en el agua. Que cuando la Biblia dice que él caminó en el agua y que Pedro también era en la arena, donde el agua uno va caminando, que está la espuma. Y eso era una alegoría que es una barbaridad. Porque lo tremendo de la Biblia que me encanta es que dice, y cuando iban mar adentro, se les apareció Jesucristo, creyendo ellos que era un fantasma. Entonces la Biblia no deja las cosas ahí en el aire, pero hay gente que alegoriza. Ahora, lo que quiero terminar con esto, hermano. En un sentido es válido alegorizar, pero explicando que es una alegoría. Hermano, esto es lo que yo creo y eso se llama alegoría. Pero no puedo decir yo, Jesús no caminó en el agua nunca, porque eso es una blasfemia. ¿Ves? Esa es otra cosa ya. No sé si hay algo más, hermano Gerardo. Entendido, clarito. Más claro que el agua. Mi hermano Danilo. Excelente. Todo. Muy bien entendido, pastor. Gracias, mi hermano. Gracias. Que sí hay algunas cuestiones porque hay mucha gente que, lo que usted estaba diciendo ahorita, mucha controversia. Y es verdad, porque la gente a veces se pone a hablar de la Biblia y decir, ¿y quién te dice que eso que dice ahí es verdad? Yo me he encontrado mucha gente que me dice, ¿y a ti quién te asegura que eso es verdad lo que dice ahí? Le digo, mira, yo creo lo que dice la palabra. Si mi padre dice que es su palabra, yo la tengo que respetar. Hay de aquel que le ponga y le quite. Entonces, en los días venideros, si mi padre dice, yo dije, de esa palabra, yo la tengo que respetar. Amén. No, pero que es un libro que el hombre hizo, ¿verdad? Lo hizo una imprenta. Yo no te digo que no, lo hicieron los libros, lo hace una imprenta. Pero ¿quién le pone y le quita? Allá que se las arregle con Dios. Yo tengo que ser fiel a la palabra y seguir lo que mi padre dice. Pero es una controversia, pastor. Y a ese tipo de gente, perdón lo que voy a decir, ignorante, porque yo así le llamo ignorancia. Mejor ni gastar saliva ni pelear con ellos porque ellos tienen un concepto de la Biblia y yo tengo lo que estoy, porque para eso hay que estudiar y aprender, para que otro no me venga a decir como usted, me venga a contar cuentos, porque así yo con la palabra me agarro y le digo, mira, la palabra dice esto. Si el hombre le quitó, le puso, no es problema mío. Pero sí hay mucha controversia, pastor, pero como usted dice, poner los ojos en nuestro Señor y no en el mundo. Así es, amén. Dijo Amén. algo también muy importante, hermana. Uno no puede perder el tiempo con gente que anda pervertida, por ejemplo, hay un hombre que fue pastor y él dice que Dios y el diablo es la misma persona. Y los pastores se ponen a pelear con él. Yo no me pongo a pelear con él, hermano. Imagínense, pero yo puedo estar horas con alguien que quiere aprender, ¿me entiendes? Con alguien que quiere aprender, hasta me puede decir, mire, hermano, yo he oído que hay gente que dice que el Dios y el diablo es lo mismo, pero son gente humilde, que están confundidas y que quieren aprender, pero una persona que fue pastor, que fue líder y que anda diciendo que Dios y el diablo es lo mismo, yo no gasto mi tiempo, hermano. No se le echa la perla a los cerdos, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, alguien que quiere aprender, podemos pasar tiempo ayudándole, pero alguien que lo que quiere es estar molestando, no perdemos nuestro tiempo.
Y que, o sea, y es verdad que hay, como dice la palabra, muchos vendrán en mi nombre. Sí, O sea, que es verdad que a estas alturas mucha gente predica, pero predica a su conveniencia, como usted lo decía. En Nicaragua, en El Salvador, en México, de donde yo soy, tenemos dichos diferentes o palabras que a lo mejor yo me he fijado que la gente del Salvador usa una palabra que para ellos es ofensiva y para nosotros no es ofensiva. así es. Entonces, cada quien agarra a su criterio y agarra el significado de las palabras. Y es verdad, yo siempre he dicho, la palabra la agarran a lo que les conviene. Y cuando no les conviene, entonces ahora sí dicen, ay, esos cristianos, ay, no. Vamos a ver lo que es la palabra. Y si usted no entiende esa palabra, yo soy así. Si no entiendo, le pregunto a usted, como mi pastor, mi maestro, qué es. Y si no, lo busco. Así es. Para no confundirme, para que otra gente cuando venga y me diga, yo ya sepa lo que él me quiere decir. Pero a estos días nadie quiere escudriñar la palabra. Así es. Nadie. Sí, hay mucha confusión, pero Dios quiere que estemos firmes nosotros y que ayudemos. Mi hermano Danilo, no sé si tiene algo que quiere agregar o preguntar. Yo creo que una cosa bien importante, bueno, una cosa que sale a relucir bastante es que hoy en día mucha gente le da mucha credibilidad a los líderes y hacen mucha alegoría a ellos. Y la vez pasada que estuvimos hablando de un tema específico, ¿verdad? Algo bueno que aprendí fue eso, ¿verdad? Porque yo podría haber interpretado que era así y era de otra manera. Entonces, que me decía, me llamaba la atención en ese sentido, de que no puedo hacer suposiciones de lo que dice la palabra. Amén. ¿Te recuerdas eso, Francisco? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Que eso para mí fue algo bastante, muy importante que aprendí, ¿verdad? Del curso pasado, ¿verdad? Y que yo lo manejaba de esa manera personalmente, ¿verdad? Pero así andan muchos líderes espirituales, ¿verdad? Haciendo sus alegorías, ellos interpretando la manera que ellos creen conveniente y, ¿verdad? Lo que piensan ellos, y la gente cree Sí. también eso. Y no digamos con los grandes líderes espirituales que salen en televisión, en radio y todo, que son de mucha fama. Sí. Entonces dice la gente, eso lo dijo tal pastor, y es así, ¿verdad? Y entonces, y es tremendo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Fíjense, yo creo que Sí. la vez pasada les mencioné que estaba escuchando un líder de los más famosos que hay. Y casi no los escucho, en realidad. Y entonces hay un pasaje que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, y la verdad les digo que conforme lo dijo él, yo voy a tratar de acordarme un poco cómo lo dijo, pero yo sé que un porcentaje muy alto de la iglesia del Señor Jesucristo no entendería lo que el hombre dijo allí. Miren más o menos lo que dijo, hermano. Leyó el pasaje y dijo, según yo comprendo en este pasaje, va a haber gente en el cielo que a Dios no lo va a poder ver. Solo lo van a ver los que vivimos en santidad. Y la gente aplaudiendo y la gente amén. ¿Usted sabe qué quiso decir él? Que todo mundo va al cielo, todos, degenerados, pecadores, lo que sea, todos, sin haber aceptado a Cristo, todos. Pero allá en el cielo, solo los que vivieron en santidad lo van a ver. Y los que no vivieron en santidad van a estar en el cielo, pero no van a poder verlo. Ahora, él no dijo todo esto que estoy diciendo. Él solo dijo, leyó el pasaje y dijo, aquí interpreto que hay algunos que no van a poder ver allá en el cielo a Dios. Solo los que vivieron en santidad. ¡Wow! Dije yo, qué clase herejía. Pero te digo una cosa, hermano. Yo pienso que muchos cristianos oyen eso y no entienden. No entienden la herejía que ese hombre quiso decir. Ahora le voy a decir algo.
el hecho de estar aprendiendo un poquito, porque estamos aprendiendo un poquito, no significa que vamos a estar juzgando la palabra, la prédica, porque si no nos perdemos, ¿me entienden? Es como que yo llegue a una iglesia. Yo entiendo que la mayoría de los de la alabanza no son profesionales en música, ¿verdad que no? Y entonces yo llego ahí, ay no, digo yo, no voy a adorar porque ay, ese de la batería toca mal a veces. El del bajo, uy, Dios mío, no, yo llego a adorar. Allá si él toca lo que no es, que a mí no me importa. Entonces, la palabra también yo llevo a deleitarme, a comer. Y si hay algo ahí, digo, oh, lo siento que haya dicho, pero si solo me pongo a estar jugando, pues ya me fregué, como dicen, porque ya no llego y así voy a ir entonces me puedo pervertir, me puedo perder. Pero uno es verdad que pone oído al mensaje, a la palabra, y uno come. Dice que debemos de desearla como un niño desea la leche pura. Así es, así es. ¿Quiénes debemos desearla? Todos. Si llevamos 40 años de cristianos, hay que desearla. Si llevamos 5 años, hay que desearla. Si llevamos 3 meses, hay que desearla. Amén. Entonces, no sé Amén. si hay algo más, hermanos, para continuar. No, pastor, está muy bien explicado, gracias. Vamos bien. Ok, vamos a continuar y al final siempre doy oportunidad si hubiera algo en el cierre. Espérenme un poquito, hermano. Ok. Método histórico. Habíamos quedado en el método alegórico. Método histórico. Definición. Interpreta las profecías como cumplimientos progresivos a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, hermano, hay estudiosos que ven la enseñanza profética, la interpretan como literal, gramático y digamos que es como la mejor. Otros la interpretan en alegoría y otros entonces es en el método histórico. Algunos del método histórico dicen, bueno, todo esto que habla el Apocalipsis ya se cumplió. Todo eso ya se vivió. No, pero la Biblia dice que Cristo va a venir y que van a haber copas de la ira, que van a haber... No, dices, eso es figura, que eso ya se cumplió. Solamente les doy una idea y después cuando veamos a los maestros enseñando, entonces vamos a analizar. Interpreta las profecías como cumplimiento progresivo a lo largo de la historia de la iglesia. Ejemplo, Apocalipsis, historia de la iglesia desde el siglo I hasta hoy. Entonces, todo lo que el Apocalipsis dice, porque hay algunos, los futuristas enseñan que desde el capítulo 4 en adelante de Apocalipsis no se ha cumplido. Del 4 en adelante se va a cumplir después. Y hay algunos históricos que dicen, no, la mayoría se ha cumplido. Ahora, la verdad, hermano, que yo les enseño todo esto porque quiero pues que lo sepan y no quiero que digan, ay, yo ahora ya estoy enredado. No. Y vamos a ir viendo cosas, pero quiero que sepan que hay algunos que lo ven de este tipo histórico, de esta manera, y hay otros que son futuristas y dicen, no, hay cosas que todavía no se han cumplido. Características del histórico. Relaciona profecía con eventos históricos y busca cumplimiento continuo.
Debilidad, hay cosas difíciles de verificar, interpretaciones variables o variadas. Método futurista. Sostiene que la mayor parte de Apocalipsis, desde el capítulo 4 al 22, aún no se ha cumplido. Ahora, hermano, quiero que sepan que la mayoría de los estudiosos están metidos aquí, de creer que del capítulo 4 al 22 todavía no se ha cumplido. Eso es algo que se va a ir cumpliendo. Pero hay otros que creen que todo eso ya se ha cumplido. Ahora, le quiero decir que cada uno de ellos tiene su forma de interpretar y de enseñar. O sea que digamos que yo creo que del capítulo 4 al 22 no se ha cumplido. Pero si usted escucha a un maestro de los históricos que dice y le muestra algunas cosas que ya se cumplieron, pues puede decir, hombre, tiene cierta razón con lo que está enseñando. Más o menos para que se den una idea. Que no, lo que quiero decir es que no es que están en el aire, sino que usan pasajes para explicar. Ejemplo, el futurista, la tribulación no ha pasado, eso es algo futuro. El anticristo no ha pasado, eso es algo futuro. Pero hay unos históricos que creen que todo esto ya es parte de algo que ya se ha ido cumpliendo. O sea que hay algunos que dicen que la tribulación es todos los sufrimientos que la iglesia ha tenido durante todo el tiempo. Dicen, ¿por qué tienen miedo de que supuestamente viene una tribulación y que no la quieren pasar? Se han habido cristianos despellejados, quemados vivos y ahorcados y todo. ¿Cuál es el miedo que tienen? Dice la iglesia de hoy, en realidad, cosas así. Características del método futurista: enfatiza eventos finales y conecta con Daniel y con otras profecías, porque acuérdense que digamos que ahorita estamos viendo a Apocalipsis, porque en Apocalipsis es donde está la mayoría de los eventos escatológicos, hermanos, pero también en Daniel y en otros libros hay algo de la escatología, pero el que más tiene es Apocalipsis. Debilidad: puede generar especulación excesiva, o sea, puede ser algo que se va demasiado y ahí vamos a ir viendo después cosas. Y relación entre método y sistema escatológico: hay un sistema que se llama premilenial. ¿Qué significa premilenial, hermano? Que Cristo va a venir antes del milenio. Esto es algo literal, lo que creen que va a pasar, y eso va a ser en el futuro, es futurista. Hay otro método que se llama amilenial, y estos creen que no hay milenio, que lo que dice Apocalipsis 20, de que pasaron 1000 años, es una figura que se está usando. A quiere decir sin. A milenial quiere decir sin milenio. Es algo alegórico, es un símbolo que se usa, pero no es que van a haber 1000 años literales. Esa es otra, ¿verdad? Los primeros sí creen, el premilenial, el amilenial no cree, y después hay otro grupo que es postmilenial, y esto lo que creen es que Cristo viene hasta después del milenio. Así que ustedes ven que hay estas características. Y una cosa que les voy a decir, y que tal vez yo ya lo he dicho, lo que nos interesa, hermano, es vivir en santidad. Lo que nos interesa en realidad es estar a cuentas con Dios. Ya sea que venga antes del milenio, ya sea que venga después del milenio,
ya sea que venga antes de la tribulación, ya sea que venga en medio de la tribulación, ya sea que venga después de la tribulación, nosotros debemos de vivir en santidad. Pedirle a Dios que nos ayude, pedir perdón, estar a cuentas con Él. Y implicaciones teológicas. Uno, define la doctrina, diferentes métodos, diferentes conclusiones. O sea, depende del método que usa. Si usa literal, gramatical, es una conclusión. Si usa alegórico, son otras conclusiones. Si usa futurista, son otras conclusiones. Eso es lo que quiere decir aquí. Diferentes métodos, diferentes conclusiones. Afecta la escatología, ¿verdad? Porque en algunos Israel va versus la iglesia. Algunos dicen que es un reino literal, otros que es un reino espiritual. Y ejemplo práctico, Apocalipsis 20 del 1 al 5, allá en el que les envié, ustedes lo pueden leer después. Aquí habla del milenio. Yo les puse del 1 al 3, pero leemos del 1 al 5. El método en el literal, 1000 años son reales. Va a haber 1000 años que Cristo va a reinar aquí en la tierra. Pero hay otro método que es alegórico. Dice, no, esos 1000 años no es que va a venir Cristo ni nada. Eso es simbólico. No hay nada de eso. El histórico dice, no, los 1000 años. No es simbólico ni es literal. Es lo que la iglesia ha vivido todo el tiempo. Ese es el método histórico. Y está el futurista, que cree igual a literal, que va a venir un reino futuro y que va a ser literal. Así que yo no sé si ustedes habían o entendían que habían estos diferentes métodos, ¿verdad? Que hay, pero es una realidad y podemos escuchar diferentes maestros, digámoslo así, predicadores, que nos van a hablar. Uno nos va a hablar de literal, otro puede creer en alegórico, otro puede creer en el histórico, otro puede creer en el futurista. No hay confusión, hermanos, ni hay temor en realidad de decir, uy, no, más bien, y vamos a ir, a medida vamos avanzando, vamos a ir comprendiendo mejor, ¿verdad? Bueno, hemos terminado. No sé si tienen preguntas, si quieren agregar algo más. Yo estoy grabando el video. Espero que no haya problema en la grabación. Ya les mandé el material, ¿verdad? Se los mandé hoy en la mañana, ya lo tienen. Y pues quisiera saber de esto último si hay alguna pregunta o algo más que quieran agregar. Estamos bien ahí, pastor. Yo estoy bien ahí, claro, con lo que se explicó ahorita. Creemos en verdad, así como usted dice, que pues lo más importante es vivir en santidad y estar preparados todos los días, preparándonos todos los días a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sí es verdad esto de que sin santidad nadie lo verá, dice la Escritura, ¿verdad? Y pues creemos, ¿verdad? En el rapto. Yo espero en mí, espero que sea raptado por el Señor antes de que pase lo que tenga que pasar. No quiero pasar tribulación ni nada. Quiero irme en el rapto con él, pastor. Muy bien. La verdad que saben que les quería decir que la mayoría de estas cosas que estamos viendo, cada método son gente seria que los creen, ¿verdad? Entonces digamos que yo creo como la mayoría. He sido premilenial. O sea, creo que Cristo viene antes del milenio. Yo creo que Cristo arrebata a la iglesia antes de la tribulación. Pero yo no me pongo a pelear con nadie, hermano. O sea, si alguien dice, Él va a venir en medio de la tribulación, tampoco digo, oh, qué ignorante es ese tipo que está creyendo. No.
porque la conclusión que he quedado es que necesito vivir en santidad. Ya Amén. sea que venga antes, venga en medio, venga después. Si pasamos la tribulación, yo sé que Dios nos va a cuidar. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Entonces, yo no juzgo a otro. Ahora, a menos que alguien salga con una herejía bárbara, yo digo, no, hombre, pues este hombre está perdido. Pero en cuanto a estas enseñanzas que les estoy diciendo, que hay literal, que hay alegórica, que hay futurista, que hay histórica, la mayoría de ellos hay gente seria que enseña sus cosas. Y yo no me pongo a pelear con nadie, ni decir, no, estás equivocado, no, ¿verdad? Aunque yo tengo mi convicción, yo no me pongo a discutir ni nada con alguien. Pastor, perdón, pero hago una pregunta, no sé, tal vez mi ignorancia, pero no hay ningún versículo bíblico, ¿verdad? Que diga en realidad en qué momento, por decir, en qué momento viene el antes o en el después o en medio. Que después lo vamos a ver, hermano. Y entonces, voy muy adelante entonces. Entonces Está bien. ahí se va a quedar decir, ay. Pareciera que viene después, va a decir usted. Bueno, está bien. Esperamos que entonces. Mi hermana Ángela, mi hermano Danilo, ¿hay algo más para finalizar? No, pastor, estoy bien, muy bien explicado, que sí le digo, ay, la cámara no sé por qué no se abre. A veces tengo algunas dudas, ¿verdad? Pero me voy a las escrituras o si no, le pregunto a usted o a mi pastor. Pero como usted dice, no me gusta ponerme a discutir con nadie cuando hay temas de la palabra, yo mejor me separo. Así es. Porque si esas personas no están preparadas o no han estudiado la palabra, es mejor no gastar saliva. Sí. Y yo eso he aprendido, como le digo, yo puedo decir que tengo 4 años me convertí en el 2004, sí, okay. Pero cuando yo decidí, ni un pie allá, ni un pie acá, dijo el Señor, no te quiero ni fría ni caliente, te quiero. Entonces yo decidí bien, hace 4 años me decidí seguir bien en los caminos del Señor y digo, ahí voy a seguir. Entonces me he dedicado a saber más de la palabra y no discutir con nadie ni solamente seguir las reglas de mi padre. Pero gracias, pastor, bueno, gracias. Dios les bendiga, buenas noches. Ahí está con su princesa. A ella le gusta, pastor, a ella le gusta cuando está la gente predicando, la alabanza, la adoración, ella le gusta y está muy atenta y está alzando las manos y dice amén, amén. Yo no sé si ella entienda, yo no sé, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor la tiene con un propósito a mi criaturita. Usted ya sabe mi testimonio de ella. Téngala en la clase siempre, entonces. Mire, ella aplaude y ella dice amén, Jesús. Gloria a Dios. No sé si en medio de un día de alguna prédica el Señor me la sane. Amén. Amén. Dios bendiga. Mi hermano Danilo, ¿hay algo o oramos ya? Ya vamos a orar, pero pienso que el contenido de todo lo que presentaste allí es bastante bueno y es mucho, que pienso que si nosotros volvemos a escuchar nuevamente vamos a tener un montón de preguntas. ¿Verdad? Entonces voy a volverlo a escuchar y voy a ir anotando para que tal vez en la próxima ahí tenga más preguntas, ¿verdad? Sé que voy a tener más preguntas y va a estar más ameno la clase también, ¿verdad? De que estemos participando todos. No, está bien, es que hay que aprender lo más que podamos, ¿verdad? Sí, preguntando es que no, nos quedamos sin duda y aprendemos más también. Sí. Está muy bien. Vamos a orar entonces, hermanos. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias en esta noche por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Padre, sabemos que somos muy limitados, pero queremos la ayuda del Espíritu Santo. Queremos, Señor, venir a tu palabra con un corazón limpio, sincero,
No queremos, Señor, aprovecharnos ni distorsionar tu palabra. No queremos poner ni quitar. Queremos prepararnos para honrarte. Tampoco queremos ser soberbios, orgullosos, porque aprendemos un poquito y ya creemos que sabemos más que cualquiera. Padre, perdónanos y ayúdanos, porque queremos honrarte. Queremos que tu nombre sea glorificado. Bendice cada hogar, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, los que no pudieron estar hoy, que tienen necesidad, ayúdales. Y te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches a Dios les todos, que Dios bendiga. les bendiga y los guarde. Dios les bendiga a Feliz todos. noche, bendiciones. Bendiciones. Pastor, muchas gracias. Hermano, bendiciones. Bendiciones, Saludos a su Danilo. esposa, pastor. Gracias. Igual allá a su amado. Adiós. Sí, gracias, Ahí está va. la princesa. Dios les bendiga. Sí, va. Amén. Bendiciones. Esta es su casa, papá. Vale la pena, hermano. Por eso quiero que usted no se me pierda, papá. ¿Qué? No me digas. No. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué pasó? No, hombre. Hermano, la borré, creo. ¿Será posible? Ah, no, aquí está. Uy, gracias a Dios.